Vamos a continuar con la serie La Iglesia ¿Cómo? Es una serie que el Señor nos quiere mostrar qué somos como iglesia, qué somos como parte de su santo cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Hoy es el tema 4 y es la continuación, la parte 2, la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Fíjese, el domingo pasado el Señor nos enseñó a nosotros, a su iglesia, a su cuerpo, haciendo énfasis que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, en la definición original significaba que esclavo, ¿se recuerdan? Y eso era una analogía a que el cuerpo no se mueve por su propia voluntad. El cuerpo no se mueve por voluntad propia, ¿verdad que no? No, ¿verdad que cuando vieron, bueno, yo voy a decir una analogía media sangrienta, pero cuando a los pollos, a las gallinas, ¿verdad? Le cortan la cabeza, pues yo he visto cómo ellas salen corriendo aún sin cabeza, ¿verdad? Eso es una reacción a posteriori, ¿no? Pero eso no es la normalidad. El cuerpo, por su propia voluntad, no se mueve. El cuerpo debe ser como esclavo de la cabeza. Esto quiere decir que la cabeza ordena y el cuerpo obedece, se mueve, acciona. Esa es la primera e importante analogía que el Señor nos quiere enseñar. Decimos que si el cuerpo se mueve sin que la cabeza lo diga o lo mande, decimos que ese cuerpo está enfermo, ¿no? Como un cuerpo sería saludable si hace lo que exactamente la cabeza lo manda a hacer, ¿verdad que sí? ¿Correcto? El cuerpo entonces solo ejecuta, eso es lo que aprendimos, solo ejecuta lo que la cabeza manda a hacer, punto. Así de sencillo. Ese es un cuerpo normal, ese es un cuerpo sano, un cuerpo vigoroso, un cuerpo que es saludable. Sin entender esto, mis hermanos, sin entender esto, es muy difícil, si no es que es imposible funcionar sanamente como una parte del cuerpo de Cristo. Sí lo he entendido, esa es la analogía que el Señor quiere que nosotros entendamos como su cuerpo, como parte de su cuerpo. El Señor lo sabe bien esto, por eso Él siempre nos dice y nos pide y ora por nuestra fe, para que nosotros confiemos en Él. Sigamos permaneciendo, ¿qué? En confianza con el Señor. Él dice, creed en mí, ¿verdad que sí? Creed en mí, confiad, yo he vencido al mundo, también dijo el Señor. Esto es así porque el Señor sabía que la fe era la base de los que nos mueve. La fe nos motiva a movernos, a obedecer a la cabeza o no. Cuando la cabeza manda una instrucción, es la fe que tenemos lo que nos motiva, lo que nos conforta para seguir esa instrucción en paz, en gozo, en confianza plena. Entendido bien este punto, mis hermanos, empezaremos a funcionar dentro, como miembro del cuerpo de Cristo, de una manera funcional. De una manera funcional, tan sencillo como que la cabeza dice, pues levanta la mano y la mano se levanta, ¿verdad? Así de sencillo. No le pregunta a la mano, ¿por qué quieres que me levante? No ando de ganas, no quiero levantar la mano. No le dice eso, simplemente la mano se levanta. Esa es la importante analogía. Pero hoy vamos a proceder entonces, sabido esto, entendido todo esto principalmente, hoy vamos a seguir y proceder a ver el tema la iglesia como el cuerpo de Cristo, ahora sí, haciendo énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo. Primeramente era en la dependencia, ahora en la unidad. Para ello se debe de coordinar, mis hermanos, todas las partes, todos los miembros del cuerpo en una armonía, en una paz mutua. La semana pasada obviamente dijimos que aprendimos que todo el cuerpo, y con ellos se refiere a todas las partes, ¿quiénes son miembros del cuerpo del Señor? Amén. Todos dependemos de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Todos.
Hoy veremos que esa dependencia en Cristo de cada una de las partes de los miembros del cuerpo no puede darse de manera independiente. Cada quien, cada parte, cada miembro por su cuenta. No hay eso de yo dependo de Cristo a mi manera. Eso no hay en la iglesia. Porque Cristo es un Dios de orden. Y Él ha puesto ese orden en nosotros, en sus miembros, para que se muevan coordinadamente, en interacción. Esa dependencia entonces a Cristo es unificante. Por eso aprendimos la semana pasada eso, a depender de la cabeza, primeramente. Él ordena, nosotros obedecemos. Él manda, nosotros seguimos. Esa dependencia entonces hoy aprenderemos que es unificante. La mano, el pie, el ojo, mi ojo dice mire para allá, mira para allá. Todo ese accionar unifica. Porque se va dando en la interdependencia de todas las partes en su conjunto como parte de un solo cuerpo. O sea, todas las partes del cuerpo se unen coordinadamente en interacción entre ellas para poder así depender de la cabeza. Eso significa. No se puede depender de la cabeza independientemente del resto del cuerpo, ¿verdad? No se puede. No se puede decir la mano, yo me salgo del cuerpo y ahí voy a andar yo dependiendo de la cabeza. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Siempre el Señor nos va a llevar, como recién dijo bien el hermano Dago, el Señor, citando al libro de Josué, el Señor nos va, siempre está con nosotros. ¿Y pero qué está? ¿Cruzado de brazos? No, está todo el tiempo mirando por nosotros, velando por nosotros, por nuestro bien. Siempre el Señor nos va a llevar a esa interacción entre las partes, todos los miembros de este cuerpo, para nuestro mutuo beneficio. Entonces el Señor va a acentuar la interacción de las partes. Y alguien mal puede pensar, ¿esto es entonces un club social? ¿La iglesia es un club social en donde nomás es importante interactuar entre los hermanos? Es importante, ciertamente, ¿no? Interactuar entre los hermanos, socializar, divertirse juntos. Hoy tenemos la reunión de jóvenes, pues más tarde. Es importante socializar los jóvenes, desarrollar relaciones personales más cercanas en Cristo, claro. Aquí lo hacemos en esta congregación. Ahora tenemos nuestros eventos, tenemos esto y lo otro. Ahora empezamos la reunión con las otras casas de oraciones cercanas de varones. Hicimos la primera y vamos a hacer la siguiente dentro de unas semanas. ¿Es bueno las relaciones personales entre los hermanos? Claro que es bueno, mas sin embargo esa no es el principal propósito, el principal objeto de la iglesia. Eso tenemos que entenderlo nosotros como iglesia. El principal propósito de la iglesia en esta tierra es que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De la cabeza. Y esa es predicar, compartir, proclamar el evangelio de Cristo, su palabra, su evangelio, para que oigan las personas y crean en Jesucristo. Pues dice la Biblia, ¿cómo oirán si nadie les predica, verdad? Tenemos como iglesia ese propósito fundamental por sobre todas las cosas. Tenemos que compartir el reino de Cristo. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es, para que no se pierdan esas almas en el infierno, sino que puedan tener vida eterna. ¿O acaso hay algo más importante que ganar almas para Cristo? Que almas se salven. Ni todas las reuniones de amigos y amigas, los cafecitos, los panecitos, los pastelitos, que ricos están, ¿verdad? Como la carne asada que comimos entre los hombres, ¿verdad? Ahí, los varones. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero ni todo eso juntos son mejores que un alma que se salve, ¿verdad? Eso es lo más importante. La salvación de las almas. En la parábola de la oveja perdida, si usted recuerda, el Señor mismo menciona ahí en Lucas 15:7, y él dice, en la traducción viviente, dice en Lucas 15:7, de la misma manera, o sea, de la misma manera que el de la parábola,
el dueño que tiene 100 ovejas, que se le perdió una, que la encontró y que se puso bien contento con todos sus amigos. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente, o sea que regresa a Dios, y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Y aquí es medio sarcástico porque son los que dicen que no son justos y no necesitan arrepentirse, que no cometen pecados. De eso se refiere, ¿verdad? Hay mucha más alegría que la gente se crea justa que esos que se crean justos, que esa persona se arrepienta y entre al reino de Dios. Esa es la alegría más grande de Dios y de todos en el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos de compartir para todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Todo eso, mis hermanos, es posible de realizar nosotros como la iglesia, el poder estar en los negocios del Padre salvando almas, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él nunca nos va a dejar huérfanos. Él dice, no os dejaré huérfanos. En toda esta obra del Señor, que son los negocios del Padre, ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Jamás nos va a abandonar a nuestra propia suerte, nunca. Sino que como todo buen padre, Él es protector de los suyos. Él nos protege. Y justamente ese es el principio fundamental del significado de ser cabeza. Ser cabeza, el otro significado principal es ser cobertura, ser protección significa. En Efesios capítulo 5 está todo esa enseñanza de la cabeza como protección. Y lo compara y hace la analogía con el marido como cabeza ¿de quién? De su mujer. No para enseñorearse de su vida, ¿verdad? Como muchas veces se malinterpreta. Malamente durante los siglos se ha malinterpretado ese pasaje bíblico. Y muchas veces dicen, no, yo soy cabeza de mi mujer, tú sométete a la buena y a la mala y a lo que yo quiera. Y eso no es la manera. Porque si uno ve y lee Efesios 5, se da cuenta rápidamente que esa no es la manera. Porque esa gente que así malamente lo interpreta, hace énfasis en ¿qué? No hace énfasis en el amor, sino en ¿qué? En el sometimiento, en el enseñorearse, adueñarse de la vida de su mujer. Y ese no es el énfasis de la Biblia. El Señor quiso hacer el énfasis en donde dijimos la cabeza es protección, es cobertura. Por eso el Señor hace énfasis en la protección que le debe de brindar ¿quién? El marido, como Cristo se la brinda a su iglesia, que no nos deja desamparados, huérfanos. ¿Cómo brinda esa protección? Después ahí ven, ahora vamos a leerlo, pero es amando a su mujer. ¿Cómo brinda la protección el marido? Amando a su mujer al entregar su vida en sacrificio vivo. ¿Qué hace el marido? Trabaja con el sudor de su frente, ¿verdad? Eso es lo que hacen los maridos para protegerla. Protegerla aquí es alimentarla, vestirla, darle techo, esparcimiento, hijos, seguridad, en fin. Como dice el refrán, uno dulce hogar, ¿verdad? Aquí no hay muchos dulces hogares, están todos ahí como que... ¿Qué dulce hogar? Ni que 8 cuartos, hermano. Esa es la labor del marido. El marido debe tratar de brindar todo eso para darle la cobertura a su mujer, bíblicamente. Por eso el primer protector de la mujer, ¿quién es? Dios. Dios mismo es el protector de la mujer. Usted se va a encontrar con mucha gente que no conoce la Biblia, que no ha leído jamás un capítulo de la Biblia y critica al Señor, ¿verdad que sí? Los cristianos son machistas, son retrógradas, misóginos, no sé qué le dice, ¿verdad? Y después definan esas palabras, ni saben qué significa, pero se ponen en contra. Pero Cristo es el primer protector y por eso Él hace la comparación. Así como yo los protejo a ustedes, que son mi cuerpo, que yo tengo la cobertura sobre ustedes, que soy cabeza de ustedes, el marido también sea cabeza de su mujer. Protéjala,
Ámela, trabaje, sacrificio vivo para su mujer, tal como Cristo lo hizo por la iglesia. Esposas, ahora, ¿quién va a dar cuentas de ustedes ante el Señor nuestro Dios? ¿Quién va a dar cuentas ante usted, esposa, ante el Señor? Los maridos, ahí está, sus cabezas, su cobertura que el Señor mismo les dio. En Hebreos 10, 30 y 31, fíjense cómo es presentarse delante de este Dios vivo. Dice así: pues conocemos, Hebreos 10, 30, Reina Valera, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién va a juzgar a su pueblo? Dios mismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, no es que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y si uno va con sus trapos sucios, el Señor tiene que ajusticiar. Si el Señor perdona porque es mi hijo, ¿qué es un juez qué? Corrupto se le llama a ese juez. Corrupto, pero el Señor no es un juez corrupto. Él a lo malo dice malo y a lo bueno, bueno. Él no es como los hombres. Pues ya andan todos bien asustados acá los esposos, ¿verdad? Ay, no, horrenda cosa. Perdóname, amor. Mire, ya pasó Halloween, ya pasó el Día de los Muertos, no se asuste. Sea valiente, sea cristiano. Mira, volviendo en seriedad al asunto. Los maridos somos cabezas de nuestras esposas, entonces ¿para qué? ¿Cuál es la analogía? Para protegerlas. ¿Cómo? Amándolas, no adueñándose de sus vidas. Y rendiremos cuenta ante ellos, ¿ante quién? Ante el juez de jueces, el único Dios vivo. ¿Amén? Y por los hijos, ¿quién va a dar cuenta? Aprovechando que estamos en esta analogía. Pues ambos padres, amén. Esto, pues, estamos súper maduros aprendiendo en el Señor, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor. Ambos padres, tanto el padre como la madre, van a dar. Claro, primeramente el marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Él se va a llevar todas las pedradas. O sea, así que, maridos, seamos buenos cobertores, ¿verdad? ¿Cuántos ahora podemos estar? Fíjense, esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuántos ahora podemos estar con la mente en completa paz con respecto a esta rendición de cuentas que vamos a dar delante del Dios vivo? ¿Cuántos podemos estar así? Ya quiero rendir cuentas con el Señor. O cuando yo me acuerdo estaba rindiendo cuentas cuando trabajaba en la empresa ahí, rindiendo cuentas. No, pues andábamos ahí. Y queríamos pulir todos los detalles y cómo los gráficos para rendir las cuentas lo mejor posible al dueño, ¿verdad? Al director general, ¿verdad? Entonces, y andábamos sudando y a veces hasta madrugábamos días. ¿Cómo estaremos? Hay que meditarlo eso, especialmente nosotros los varones. Y el Señor, fíjense, volviendo a la analogía de Efesios 5, porque esto sale de una analogía. El Señor comienza esta analogía de Él como cabeza de la iglesia comparándola al matrimonio. Porque es en la familia que comienza esta interacción que hablábamos. La coordinación de las partes integrantes del cuerpo de Cristo. Fíjense, ¿en dónde comienza la interacción, la coordinación, la mutua comprensión para el obrar como parte integrante del cuerpo de Cristo? ¿En dónde? En las familias. Acuérdese, no empieza en la congregación, empieza en casa, en la familia. Algunos quieren servir en las iglesias locales, en las congregaciones como esta, pero luego, si usted se pone a orar al Señor, el Señor le va a mostrar. O sea, eso es tan fácil como hablar con su padre, con su esposa, etcétera, y el Señor le va a mostrar ahí luego. Le va a decir, espérate. Mejor ordena un poco más tu casa, esto y lo otro, habla con tu mujer, checa esto, fíjate que tus hijos necesitan más de ti, primero ordena eso, etcétera, etcétera. Cada quien, Dios le va a hablar en forma puntual, particular y personal. Porque imagínese una maestra que en la iglesia sirve y es una gran maestra, gran predicadora, ¿verdad? Y las hay muchas, aquí tenemos varias. Pero en la casa idolatra a sus hijos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los pequeños emperadores?
¿no? En sus hijos los tienen ahí. Ay, no, mi hijito, cuidado con mi hijito, no pises, no te vayas a manchar. O un líder o un anciano en esta iglesia que violente y golpea a su mujer y después se para en el púlpito. No, eso es imposible. A un hijo que es rebelde ante sus padres y no le da honra y después quiere estar sirviendo en la congregación, pues es imposible. O sea, ¿de qué? Si es posible, pueden estar sirviendo, pero ¿de qué le es provechoso? De nada. Para nada le es provechoso. Vayamos al pasaje en sí, ahora sí, en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, mis hermanos. Lo voy a leer en la traducción viviente para que lo entendamos un poquito mejor. Efesios 5, 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, el sometimiento es mutuo. Sométanse unos a otros. Todo en el ¿qué? En el temor de Dios, como dice en la Reina Valera. Del único Dios vivo, el juez de jueces, el que va a ser nuestro juez, al que le vamos a presentar cuentas. Sometámonos todo en ese temor reverente al Señor. Versículo 22. Para las esposas, eso significa, fíjese cómo lo dice en forma directa, no tajante. Eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Cómo se debe de someter a las esposas a sus maridos? Como al Señor. Como si fuese que sirven al Señor, a su marido. No, si hago eso, mi marido se va a aprovechar de mí. Deje solo al Señor. ¿Quién es más poderoso, su marido o el Señor? El Señor. ¿Usted qué cree? Que en una así, en unas, ¿cómo le dicen? Unas pulseadas estas de... ¿Quién va a ganar? Su marido nunca le va a ganar al Señor. Usted haga lo que el Señor le pide y el Señor, ¿qué hace? El Señor hará. Nunca la va a desamparar. Como al Señor. En la palabra de Dios para todo dice, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Amén. ¿Amén? Amén, ahí está. Y como no escuchaba amén, puros grillos escuchaba. Pero versículo 23, duele esto, ¿verdad? Porque nadie somos perfectos, ¿no? Entonces, a veces ahí estamos, pues mejor no estemos esquivando las pedradas, recibamos las pedradas, son pedradas divinas del Señor. 23, porque el marido, ahí viene el porqué, el Señor no las desampara, porque su marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él, Cristo, es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Qué bonita analogía, ¿verdad? Aquí está la analogía que veníamos viendo. El marido provee, el marido protege. ¿A quién? A su esposa, como lo hizo y lo sigue haciendo Cristo con su iglesia. Aquí hay una enseñanza rápida que es, si somos parte de la iglesia, usted tiene que empezar a vivir de esa protección. Tenemos que aprender a depender de Dios, como vimos la semana pasada. Es justo, es natural y es lo que el Señor desea, que nosotros dependamos del Señor. No, yo soy bien independiente, yo ya tengo mi empresa, yo tengo un buen puesto, yo ya tengo mis acumulados, mis riquezas. No, usted no se ponga rebelde con el Señor. Mejor aprenda a depender del Señor, porque si no el Señor lo ama y entonces va a empezar a tratar en sus ídolos. ¿Sí me entiende? Le va a quitar le va a quitar el otro ídolo y a sufrirla, como dicen, ¿verdad? Así que esta analogía es hermosa en ese sentido, ¿verdad? Y nos da una gran enseñanza como familia. 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, ahí está el sometimiento que hablábamos la semana pasada, así como la iglesia se somete a Cristo, se subordina al Señor, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. El problema es que las iglesias, ya muchas no se someten, ¿a quién? Al Señor. Ahí está el desorden. Y ahí vemos cómo las iglesias, muchas de las iglesias, el feminismo, la mujer sensual, el hombre iracundo, etcétera, ahí están pululando, ¿verdad? Y no dan el testimonio. Y al no dar el testimonio, es difícil que el Señor obre en esa iglesia.
Es difícil que el Señor obre en esa familia. No hemos entendido primeramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la enseñanza pasada es tan importante. Y el cuerpo debe hacer lo que la cabeza manda hacer. Y como hacen lo que quieren, ¿verdad? Ay, pues yo hago lo que quiero en la iglesia. Pues eso es un miembro, eso es una parte del cuerpo enfermo que hace y se mueve independientemente de la cabeza. ¿Recuerdan a los corintios? ¿Se acuerda que Pablo escribió 2 cartas a ellos? ¿Cómo eran en su primera carta? Pero bien rebeldes, ¿no? Desordenados. Y en ese desorden aparecen todo lo malo de las obras de la carne. Inmoralidad sexual, rebeldía, soberbia, amarguras, maledicencias, peleas, divisiones. Todas las obras de la carne empiezan a aparecer en la iglesia. ¿Usted le parece eso normal? No, eso es una iglesia enferma, porque las partes hacen lo que quieren independientemente. Entonces enferma la iglesia. Continuamos en Efesios 5, versículo 25. Para los maridos, acá viene, ¿verdad? Para los maridos eso significa, ahora viene, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. El liderazgo del marido, dijimos, es para protección, no para enseñorearse de la vida de su esposa. Es una protección, que es amor, ¿verdad? Porque el amor es proteger, primeramente. No es aprobar lo que sea de la otra parte, sino protegerla, tanto de la maldad del mundo como de la maldad de su propio corazón. El Señor, así Él lo demostró y nos dio el ejemplo. Él fue a la cruz y murió por nosotros, amándonos hasta el final y protegiéndonos de una muerte segura, eternal, mis hermanos. En nuestros pecados íbamos a morir, imagínense, pero el Señor nos ha salvado. Claro que no terminó esa protección ahí nomás en la cruz, sino que continuó y continúa, porque el amor de Dios es eternal, es para siempre. Versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Este es un versículo que debe de subrayar, el 26. ¿Cómo nos protege primeramente el Señor nuestra cabeza? ¿Cómo nos protege? Aquí lo acaba de mencionar, santificándonos mediante la purificación, ¿en qué? En la palabra de Dios. Es a través de su palabra santa, la Biblia, que nos guarda el Señor, que nos protege Jesús. Los mandamientos justamente son para eso, para nuestra bendición. Y ahí están en la palabra de Dios. 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Si nosotros sabemos cuidar nuestros propios cuerpos, nadie odia su propio cuerpo. Bueno, yo ya empecé a odiar mi barriga, ¿verdad? Cato se parece más a la del señor Barriga, ¿verdad? Del Chavo. Pero bueno, eso no significa que no quiera cuidarme, que no quiera que, pues, si me duele algo, pues inmediatamente, ¿qué hace usted? Pues va al médico, compra va a la farmacia, se checa, no deja, ay, que me duela ahí, ¿verdad? Ahí ve que se le está desangrando la pierna, no, pues ahí va, hay que se desangre la pierna, ¿qué me importa? ¿Verdad que no es así? Le afecta, le afecta. ¿Usted cree que el Señor no hará lo mismo en su cuerpo, la iglesia? ¿O Él será negligente con su iglesia? ¿Verdad que no? Por eso, como acabamos de leer en la Biblia, no nos deja que para nuestra protección, para nuestro cuidado, que la Biblia, para nuestra santificación.
Su palabra de vida es para nuestra protección. Un poco antes, en el contexto previo, fíjense, ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 15, Él nos exhorta de esta manera. Vayamos un poquito antes, a Efesios capítulo 5, versículo 15. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. ¿Con qué cosa hay que tener cuidado? Con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Tratar de entender que a ver, lo bueno que somos nosotros para vivir esta vida, lo grandiosos que podemos ser, los campeones que podemos llegar a ser en esta vida. No, sino lo importante es ser sabios, viviendo, tratando de entender ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Eso es ser sabios. ¿Cómo entender cada día más la voluntad de este Dios? Leyendo ¿qué? La palabra, la Biblia. Congregándonos donde se nos predica la palabra, la sana doctrina, el pensamiento de Dios, la palabra tal como está escrito. Nos ha enviado su propio espíritu para discernirlo sin confusión, mis hermanos. Porque algunos se excusan, es que yo no entiendo nada, pero ¿le echó ganas? ¿Le intentó realmente leer la Biblia? Hay que intentar, hay que seguir, hay que perseverar. 1 Corintios 2:9, en la Reina Valera, fíjense cómo nos garantiza a este Espíritu Santo para guiarnos en la comprensión de la lectura de la palabra. Dice 1 Corintios 2:9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, a la iglesia, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahí tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. ¿La Biblia qué es? Palabra de Dios. Dios es espíritu. La Biblia no es carnal, no es algo material, no es temporal, es eternal, espiritual, es de Dios. Por eso la Biblia se debe de interpretar espiritualmente. ¿Por qué? Su autor es Dios, que es espíritu, y el Espíritu Santo mora en nosotros ayudándonos a la correcta interpretación de la palabra. Eso significa, el Espíritu Santo inspiró a los santos que escribieron la Biblia y Él mismo ya morando en nosotros también. Así como moraron en esos santos que escribieron la Biblia, igual, sin ninguna distinción. A nosotros también morando, nos va guiando a través de esas palabras inspiradas por Él mismo. Es como que a usted le gusta un libro, ¿verdad? Y el autor de ese libro, de ese bestseller que se vendió muy bien, ¿no? Está junto a usted, explicándole capítulo por capítulo, versículo por versículo, pasaje por pasaje, todo su libro. Es lo mismo. No nos va a desamparar, no nos va a dejar huérfanos, recuérdelo bien. Romanos 8:9, en la Reina Valera. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Volvemos. Hay gente que no lo puede entender. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Volvemos, no está vivificado en el Espíritu, no ha nacido del Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo. Entonces, no entiende las cosas de Dios en lo espiritual.
¿Cuántos se saben que están protegidos por obedecer la palabra inspirada de Dios? A ver, por ejemplo. Amén. Por eso entendemos que la palabra de Dios nos protege, que los mandamientos no son como vieron que nos encadenan, sino que nos liberan de las ataduras del pecado y nos llevan ¿a qué? A las bendiciones que Dios, como acabamos de leer en 1 Corintios 2, nos ha preparado a nosotros, a sus hijos. Por eso, ¿cuántos saben, como parte de la iglesia, que el Espíritu Santo mora en ustedes para obrar a su favor? Amén. Él está ahí para obrar a su favor siempre. Siempre Dios está a nuestro favor. Y eso a veces significa disciplina, ¿no? Porque nosotros estamos bien desviados de su palabra. Estudiemos su palabra y dejémonos así entonces guiar por su Santo Espíritu, una vez más, para entenderla correctamente en lo que concierne a esa interacción entre las partes del cuerpo de Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 4. Aquí está lo central de la interacción, ¿verdad? Y dice así, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer, Efesios 4:1. Dice así: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. O sea, la palabra ande, el verbo andar, significa peripateo en el griego, significa que se encaminen, o sea, que empiecen a andar, que procedan, que pongan manos a la obra, que se ocupen. ¿Que se ocupen en qué? En el llamamiento, en la vocación, en la invitación, en el llamado que nos hizo. ¿Quién nos hizo el llamado? El Señor. En el tema 1 de esta serie, la iglesia como, vimos que el llamado, ¿quién lo hizo? Ahí en Levíticos vimos. ¿Quién hizo el llamado a congregarse, a estar en el servicio de honra al Señor? El Señor. Él nos ha llamado a servirle. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Y subraya en amor. Aquí se necesita checar el griego original, ¿verdad que no? Está fácil, ¿no? Está más que claro. Versículo 3, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la Reina Valera dice solícitos, procurando con diligencia, con rapidez, con gran esfuerzo, fervientemente. Alguien diligente, o sea que procura diligentemente, una persona diligente es una persona aplicada, eficiente, dispuesta, cumplidora, laboriosa. ¿Se da cuenta cómo nos pide que estemos en el llamado del Señor? ¿Se ve diligente usted en el cumplimiento del llamamiento santo del Señor? No me responda, nomás es una pregunta para usted en lo personal. La vara de medida del Señor siempre está puesta alta, como estamos leyendo. El Señor no la pone ahí así nomás. O, mejor no le pongo vara, al fin y al cabo son bien rebeldes mis hijos. No, ahí está la vara. La vara es para ayudarnos a seguir creciendo, mis hermanos. Ahora vamos a ver por qué es importante crecer. La vara de medida entonces del Señor está puesta alta porque de muy alta estima es el llamamiento del Señor, mis hermanos. No es cualquier cosa. Y la primera labor que nos pide el Señor es guardar, ¿qué cosa? La unidad en la iglesia. ¿Qué nos pide el Señor como primera cosa? Guardar, lo leímos, la unidad de la iglesia. Porque ahí dice en el versículo 4, hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno solo y un solo espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Todo trabajo u ocupación en el llamamiento de Dios dentro de su iglesia es, ¿en qué? En unidad. Se basa en esta unidad. Bajo su señorío. ¿Cuántos señores hay? Uno. Bajo la misma fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos Jesús hay? Pues uno. ¿Cuántos Mesías Cristos hay?
Uno, hay un solo autor y consumador de la fe, por eso. Bajo el mando del Espíritu Santo, un solo Espíritu, enviado a nosotros en este bautismo de arriba, mis hermanos, donde fuimos transformados a una nueva vida. Todo ha sido hecho nuevo en nuestras vidas, como hijos de Dios. Las cosas viejas ya pasaron, ya hay que dejarlas, mis hermanos. Si usted ve división, peleas en una congregación, esa división es alentada o provocada no por Dios. Dios aquí, Él aboga ¿por qué? Por la unidad en la paz. Si hay división, pues esa es provocada por el espíritu del anticristo, ¿verdad? Por el enemigo, no por Dios. Es obvio que que si hay división en una congregación, no se está trabajando según la voluntad de Dios a esas personas que son la causante de esa división. En Tito capítulo 3 versículo 10 dice así, en la traducción viviente lo voy a leer, Tito 3:10 dice, sígueme aquí en la pantalla para ir avanzando rápido. Si entre ustedes hay, o sea, la iglesia, miembros, el cuerpo de Cristo, entre ustedes hay individuos que causan divisiones, ¿qué dice? Dales una primera y una segunda advertencia. Acá le habla el apóstol Pablo a Tito, y Tito, ¿qué era? El pastor de esa iglesia. ¿Está bien? O sea, ¿quién es el que va a dar la advertencia? No entre hermanos, porque puede haber fricciones, sino pues la labor del pastor, ¿verdad? Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Y uno puede decir que no tenga, o sea, no le hizo caso a la primera y sigue dividiendo, sigue calumniando, ¿verdad? Sigue generando disensión en la iglesia. No le hizo al pastor caso en la segunda. Entonces, pues mejor lo deja ahí, ¿verdad? ¿Eso significa? No. Fíjense, en otra traducción dice, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. ¿Recuerdan al que en 1 Corintios, el que estaba en inmoralidad sexual? ¿Qué le dijo el Señor? Que expúlsenlo, porque ya le advirtieron varias veces, expúlsenlo. Pero en la segunda carta a los Corintios, ¿qué dice Pablo? Lo primero que dice es, a ese ya, restáurenlo, porque él ya se ha arrepentido. ¿Se da cuenta? Cómo eso es parte del liderazgo, del apostolado de Pablo y de los pastores de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Por eso, en este caso, si una persona causa división, pues es el liderazgo el que debe de seguir advirtiéndole varias veces. Pero si no hace caso, pues no se puede tener a un cabrito que está corneando a las ovejas ahí en medio de la congregación. No se puede, hay que apartarla. ¿Sí me entiende? Esto es bíblico, ¿no? Versículo 11, en Tito 3 seguimos 11. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. ¿Quién condena eso? Nosotros no condenamos a nadie. ¿Quién los condena? Sus propios pecados, su mal actuar. Ya entendido, todo trabajo para el Señor, mis hermanos. O sea, todo trabajo dijimos que empieza por la casa, el trabajo, la iglesia, donde Dios lo ponga, ¿no? Es en dónde y cómo. En la unidad del Espíritu, en paz. Y ahora vamos a ver en qué orden. Porque es importante que en esta unidad haya un orden, ¿verdad? Vamos a Efesios 4, desde el versículo 7. Y el Señor nos va a mostrar en qué orden, en qué forma, en qué ordenamiento el Señor propone que se haga y se mantenga esta unidad en su iglesia, en su cuerpo. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, Efesios 4:7, dice, sin embargo a cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo, del regalo del don de Cristo. El Señor Jesús mismo dio dones a las personas que creyeron en Él. Volvemos, a nadie nos dejó desamparados. ¿Qué tipo de dones está aquí hablando en Efesios 4? A diferencia de 1 Corintios capítulo 12, que vamos a ver un poquito más después, aquí está hablando en Efesios 4 de los dones ministeriales. O sea, de lo que cada quien se tiene que ocupar en la iglesia, ¿verdad? El tipo de trabajo u ocupación que nos dio dentro del cuerpo de Cristo. Y comienza a enumerar los cargos ministeriales que deben de dirigir
Dirigir como pastores, como en el liderazgo, en esa unidad en el espíritu a su iglesia. Ahí empieza, ¿verdad? Esto es, los mayordomos, los encargados de dirigir a la grey de Cristo para el cumplimiento ¿de qué? Del propósito de la iglesia. Son la cabeza, por así decirlo, ¿verdad? Mientras el Señor regresa, la cabeza de la iglesia, los representantes, los mayordomos, los que protegen a la grey en representación de Cristo. A los demás hermanos protegen, les brindan cobertura. Volvemos, el término cabeza no significa enseñorearse, sino brindar protección, cobertura. ¿Contra qué? Contra los peligros de la mala doctrina. Si dijimos que cómo nos purifica el Señor y cómo nos une a través de la palabra. Entonces, ¿de qué debemos de proteger en el liderazgo en la iglesia? De la mala palabra, de la mala doctrina. ¿Sí me entiende? De los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos pastores y maestros que pululan por todos lados en lo que ahora la iglesia se refiere en estos últimos tiempos. Porque repito, y no me voy a cansar de repetir, estamos viviendo los últimos tiempos. Versículo 11, fíjense, sigamos ahí, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién constituyó? Cristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, la unidad, el crecimiento, la madurez del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos, todos. No puede quedarse el dedo meñique del pie ahí. No, déjenle el dedo meñique. ¿Verdad que usted no se hace con su cuerpo? Si usted y si yo no soy así con mi cuerpo, ¿usted cree que el Señor va a querer que se quede alguien rezagado? Ay, deje ese ojo ahí. Al fin y al cabo no ha entendido ese ojo. Está siempre mal, está siempre tuerto, está siempre que no quiere ver. Bueno, el Señor ¿qué dice? A ese ojo también le da importancia. Nadie, ¿verdad?, tiene que ser dejado atrás. En el cuerpo de Cristo hay que mantener ¿qué cosa? La unidad. Mire, me queda aquí, ¿no? Versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, subraye eso, una persona de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que van a dirigir el cuerpo de Cristo hasta estos pastores, maestros, etcétera, hasta el regreso del Señor, que vuelvo a decir, no está lejos, no está lejos. Si recordamos cómo se alcanza la madurez espiritual, lo vimos entre semana, el miércoles, los que vinieron el miércoles o escucharon la enseñanza, lo saben, Hebreos 5:14, acuérdense, ¿cómo se alcanza la madurez? Bueno, recién lo estamos viendo aquí, ¿no? Que es importante en Efesios 4. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, nos dice cómo ser maduros espiritualmente. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, subrayelo, práctica, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Amén. Eso es ser maduro, mis hermanos. Por la práctica de que poner a práctica que lo leído en la palabra de Dios. Hay que ponerlo por práctica. Si yo sigo en la misma que mi pasada vida, sigo en la misma cosa, entonces hay que plantearse si en verdad he creído en el Señor o sigo creyendo en mí mismo o en otras cosas, ¿verdad? Hay que plantearse eso, porque aquí bien claro nos dice que tenemos que practicar. ¿Cuántos quieren madurar en el Señor? Todos, ¿verdad? Amén. Todos queremos madurar en el Señor, pero debemos de ejercitarlo, ponerlo en práctica, en el uso de la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios en nuestras vidas. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas que menciona Efesios 4:11, los pastores y maestros, tenemos el trabajo de llevarlos a poner por obra la Biblia, a predicarla y a ayudarlos, a aconsejarlos, a redarguirlos, a advertirles, etcétera. Si seguimos leyendo, nos relata el peligro de quedarse inmaduros espiritualmente hablando. Es que
yo me quiero quedar como un niño. ¿No? Ay, los niños son de Dios. Y amén, es verdad, los niños son de Dios. Pero hay un peligro de quedarse como niño espiritualmente hablando. Versículo 14. Versículo 14, vayamos ahí. Esto en Efesios 4, ¿no? Versículo 14. Esto para que ya no seamos niños, dice aquí. Sacudidos, o sea, niños en el sentido espiritual, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Los que se quedan inmaduros en la fe, niños espirituales, sus vidas son constantemente sacudidas. Pum, pum, tragedia, calamidad, destrucción. ¿Por qué? Por los engaños de una falsa doctrina, no del evangelio de Cristo, no de la palabra tal como es de Dios. Por eso muchos cristianos no siguen y se permanecen como niños, pero después dicen que Dios no tiene poder. Dios es poderosísimo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero su poder obra. ¿Cómo? Cuando ponemos en práctica su palabra y somos más maduros y no niños fluctuantes. Fíjense, hace poquito me apareció esta secta, yo la recuerdo bien, en el 97, ahí en California, en Santa Fe, Rancho Santa Fe, California, se llama Heaven's Gate, o sea, las compuertas del cielo, ¿verdad? Se llama, es una secta, ¿verdad? Religiosa, liderada por un tal Marshall Applewhite. Ellos les hizo creer a 38 personas que debían de morir, suicidarse, ¿no? Para que sus almas abandonen esos cuerpos humanos y suban y aborden una nave espacial que iba a pasar junto al cometa Halley-Hope. No sé si lo recuerdan, algunos lo deben de recordar, fue hace ya muchos años, más de 30 años. Yo lo recuerdo porque me impactó. Me acuerdo que en el 97, 2 años antes, yo había visto, bueno, la cruz en el cielo y todo el tema de ese milagro que yo les comenté, de mi testimonio. Y a mí me impactó eso. Dije, híjole, qué mal que hace una mala doctrina, ¿verdad? Qué mal que hace no hablar y predicar la sana doctrina de Dios. Y lleva a la perdición a muchos. Versículo 15, ahí sigamos en Efesios 4, ahora dice, ¿qué hay que hacer? Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos, es la palabra clave. De parte de Él todo el cuerpo, bien concertado, unido y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. Todos aportamos, mis hermanos, todos. Ni se imagina algunos de que están aquí cuánto me han ayudado y aportado en mi vida. Ni se imaginan. Dice, recibe su crecimiento, la iglesia, todo el cuerpo, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada. Actividad, ponerlo por obra. A cada uno de los miembros para ir edificándose, creciendo en amor, en la protección, en la cobertura mutua, en el sometimiento mutuo, ocupándonos diligentemente mientras siempre unidos en el espíritu de la paz, maduramos en amor todas las partes del cuerpo de Cristo. Para ello, Él da las instrucciones desde el versículo 17. Yo no lo voy a leer porque si no se nos va a hacer bien largo. Y usted lo anota y yo creo que lo lea en su casa. Desde el versículo 17, ahí en Efesios 4, da las instrucciones hasta el final del capítulo, ¿no? Yo le invito a leerlo, que usted lo lea para que vayamos madurando en lo espiritual todos juntos. ¿Sí me entiende? Ahí están las instrucciones de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Nomás si cito alguna es pues dejar la mentira, hablar la verdad con su prójimo, ¿no? Si se enojan, pero no pequen, cuando antes que se ponga el sol, ¿qué dice? Que pues ya le paren para que no den lugar al diablo. O sea, porque el diablo ahí en la amargura, ahí en el enojo, en la ira, él se va metiendo y usted ni se da cuenta y al final ya está comiendo de la mano del diablo.
28, fíjense lo que dice. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente. Ya no me gustó, dirá alguno, ¿verdad? Pero fíjense, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. En este versículo 28 lo tuve que leer. ¿Sabe por qué lo leo? Porque es una promesa hermosa del Señor. Es una promesa hermosísima del Señor. Esta es una promesa que si nosotros trabajamos como hijos de Dios, esforzadamente, en donde sea, Yo les he dicho cómo siempre les doy las Biblias, los folletos, les doy cosas a los de la basura, ¿verdad? Lo que recogen en la basura. Es un trabajo digno. Muchísimo más digno que muchos youtubers, que muchos idolatran, ¿verdad? Que hacen con sus carrazos. Es mucho más digno ese trabajo, les aseguro. Pero si trabaja en lo que sea, esforzadamente, siendo honestos, como dice, ¿no? Con sus propias manos, lo que es bueno, ¿verdad? Va a tener de sobra, significa. Va a poder compartir con el que tiene necesidad. El que lo hace va a tener esa capacidad de poder compartir con el que padece necesidad. Porque más bienaventurados es dar que recibir. Dios quiere que nosotros participemos en ese gozo de la bendición de dar. Vamos cerrando el mensaje de hoy en el último punto. Ya vimos que todo lo que hacemos para el Señor siempre es en la unidad en su espíritu, ¿verdad? Somos un solo cuerpo, la iglesia. Ya vimos que había un orden, hoy lo vimos, un orden para hacer esa obra espiritual aquí en la tierra. Dios puso una cabeza, una cobertura, una protección en un liderazgo que Él mismo llamó a ejercer ese liderazgo. O sea, nadie pone a un pastor, los hombres no lo ponen ¿quién? Dios. Y también vimos la comparación que hace con el marido, ¿verdad? Con la familia. ¿Por qué? Porque se empieza a servir en la familia primeramente. Y el Señor va a pedir cuentas. ¿Sí, amén? Recordemos la parábola del mayordomo infiel. Recuerden esa parábola del mayordomo infiel. Ay, el Señor se tarda, no va a venir. Al parecer dijo que iba a venir, pero no viene. O por ahí se murió, o por ahí no existe, yo qué sé. Y empieza a maltratar, ¿qué dice? A sus consiervos. ¿Y qué va a pasar? El Señor va a llegar, porque es promesa, Él lo prometió. Y va a enjuiciar a ese infiel mayordomo, dice la palabra. Por último, ¿qué falta ver? Vimos la unidad, la dependencia en la unidad, vimos el orden que puso el Señor mismo la puso, y falta ver con qué poder se ejerce todo esto. ¿Con qué poder se ejerce, mis hermanos? La respuesta rápida usted ya la sabe, con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Amén? La respuesta un poco más larga y detallada está en 1 Corintios capítulo 12. Vayamos ahí rápidamente, desde el versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Este es el último pasaje que cito. Presta atención, por favor. Esta hora, siempre que compartimos, toda la semana tenemos para nosotros, ¿verdad? Pero es esta hora, trate de prestar atención. Si se está durmiendo, vaya y tome un café. ¿Por qué? Pues que es una hora que hay que dedicarle a Dios, ¿verdad? Bueno, versículo 4, Reina Valera actualizada. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sigue con la misma idea, ¿no? Hay también diversidad de ministerios, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo. Sigue con la idea de Efesios 4. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Hay una manifestación del Espíritu, un poder divino que obra en nosotros. ¿Para quién? Para provecho mutuo. No para, ay, miren, yo tengo el don de esto, yo levito, yo qué sé, yo sano gente, yo hablo en lenguas. Y no, pues, ¿en qué estoy edificando mutuamente a mi hermano? Esa es la primera cosa que usted debe de preguntarse al utilizar el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 8, porque a cada uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Bueno, palabra de sabiduría es el primer don espiritual que habla aquí, el primer poder de Dios que nos es manifiesto, ¿verdad? Algunos lo tienen, otros no.
Todos tenemos un entendimiento porque ya estamos vivificados en el Espíritu, pero hay gente que se le da más. ¿Por qué? Porque Dios le dio la tarea de ¿qué? De enseñar. Apóstoles, maestros, evangelistas, ¿verdad? Pero a otros, dice la palabra, continúa ahí en 1 Corintios 12, pero a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Sigue haciendo hincapié, solamente hay un solo Espíritu, ¿verdad? Palabra de conocimiento, aquí habla de un conocimiento puntual de algo específico que el Señor nos está mostrando para poder mutuo apoyarnos y edificarnos. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Aquí no está hablando de la fe salvífica, ¿no? Porque esa es una fe que uno escucha la palabra de Dios y cree y se arrepiente, ¿verdad? No está hablando de la fe salvífica, sino de la fe de don de Dios. Esa fe que mueve montañas, que inspira, que tiene arrojo, que es valiente y que hasta puede morir como un mártir, ¿verdad? Esa es la fe que está mencionando acá, ese es el don. Porque no todos tienen ese don, esa es la verdad. Y a otros dones de sanidad por un solo Espíritu. Fíjense, yo creo que aquí todos se pongan a pensar qué dones puede el Señor darle y pedirle al Señor, porque es bíblico pedirle los mejores dones, dice la palabra. Es bíblico, está escrito, pídaselos, pero que sea para la gloria de Dios, para ayudar a la iglesia. Dones de sanidad y luego ya yo sané a la persona, ¿verdad? Eso me tocó vivirlo. Oramos y una persona se sanó y yo ya me puse así el cuello, así, me paré el cuello y dije, ay Señor, mire, tengo el don de sanidad. Y andaba en la calle haciendo así, a ver si sano a todos. Ahí sale poder de mí, ¿verdad? No, el poder es de Dios, ¿verdad? Y es para edificar a la iglesia. Dones de sanidad, qué bonito este don, ¿verdad? Yo lo he vivido varias veces. He vivido de cáncer. Una vez en la Argentina, un hermano se sanó de un cáncer etapa 4 de estómago. Ya estaba desahuciado, ya lo iban a llevar a la casa, se oró y se sanó. Así de sencillo. Eso fue un gran caso increíble, ¿no? Pero para nosotros no es algo, no debe de ser algo, ¡ay, qué increíble! ¡Qué cosas! No, dones de sanidad. Versículo 10, a otro el hacer milagros. A otro profecía. ¿No? Decir palabras proféticas. A otro discernimiento de espíritus. Sí lo puedo decir que pues a mí el Señor me lo ha dado en cierta manera, ¿verdad? Una vez vino un joven en la otra congregación y yo supe inmediatamente que tenía demonio, que estaba siendo atormentado por demonios. Aquí también me pasó ya 3, 4 veces. Entonces, pues lo ayudé, ¿verdad? Es un discernimiento de espíritu, luego. Por ahí el joven viene con buena intención, pero está siendo influenciado y martirizado y atormentado por ese espíritu, ¿verdad? A otros géneros de lengua, o sea, hablar en lenguas. Aquí yo sé que hay algunos que hablan en lenguas, ¿no? Yo no hablo, por ejemplo. Y a otros, interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las realiza ¿quién? El único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, como Él quiere. Dios es más sabio que nosotros. El hincapié es que todo lo realiza Él mismo y el único Dios, no mucha gente, y no depende de los hombres. Y la diversidad de dones es porque todos los miembros somos diferentes. El ojo, el oído, la boca, la mano, el pie, etcétera, etcétera. Versículo 12, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Se entiende? Un solo cuerpo, una sola cabeza, pero muchos miembros diferentes, muy diferentes uno de otros. Por eso dones diferentes para que los usen para ayudar a los otros miembros del mismo cuerpo. Pero vuelve a recalcar, como lo dice en Efesios 4, y nos enfatiza, hace hincapié, muchos miembros diferentes con distintos ministerios, con diversos dones espirituales, pero todos, parte de un mismo cuerpo
que es de Cristo. Como nos confirma en el versículo 20, muchos son los miembros y a la vez un solo cuerpo. Y estas mismas diferencias entre los miembros nos hace ¿qué? Interdependientes, depender los unos de los otros. Si todos tuviésemos el mismo poder, todos tuviésemos el mismo ministerio, pues no nos podríamos ayudar unos a otros. Pero cuando los ministerios son diferentes y los dones espirituales que a través de nosotros el Señor obra son diferentes, entonces ahí está la ayuda mutua. No somos todos martillos. Hay destornilladores, hay esto y lo otro, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay muchas herramientas. Si una parte tiene la necesidad de la otra, ¿verdad? Como la mano tiene necesidad de los dedos y de las uñas para rascar la piel, ¿verdad? Ay, me pica aquí el hombro, entonces me rasco, ¿verdad? La mano tiene los dedos y las uñas para poder ayudar al lugar que tiene que rascarse. O la mano puede llevar alimento a la boca. El ojo tiene la capacidad de ver por donde uno puede ir caminando, ayudando a las piernas y a los pies para que no tropiecen y vayan por camino seguro. Todo se ayuda. Pues ya así Dios nos hace entonces depender de esta manera uno del otro. Nos da la posibilidad, esto es lo importante, nos da la posibilidad de poder ayudar al prójimo. Como nos confirma en el versículo 25. Así todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Es para que estemos al tanto los unos de los otros. Eso es la iglesia. Y no me da temor decirlo. Porque he escuchado a pastores que dicen, oye, no digas esas cosas porque no sabes cómo se aprovechan de ti. Si no, hombre, son bien aprovechados la gente. ¿Usted cree? Somos un mismo espíritu, un solo cuerpo. Claro que hay que decirlo porque está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, sufre, todos los miembros se conduelen con él, sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 29, un poquito más abajo, ya terminando. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31. Con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente, que es el capítulo 1 Corintios 13. No lo vamos a leer, pero ¿de qué habla? El amor, ¿verdad que sí? Ese es el camino más excelente que los dones. Porque los dones sin amor se utilizarían ¿para qué? Para mi gloria, para mi propio provecho. Ay, mira, yo soy grandioso, el poder de Dios se manifiesta en mí, yo soy el gran apóstol del Señor, bla, bla, bla. Puras mentiras, pura soberbia, puro orgullo, ¿verdad? Para eso no son los dones, es para el amor, porque sin amor, ¿cómo usted piensa ayudar al prójimo? Sin amor, ¿cómo usted va a ayudar desinteresadamente al necesitado o se va a gozar con el que le va bien? ¿Cómo es el mundo? Al que le va bien, usted está, ay, sí, claro, ¿no? Muy bonito que le fue y se cambió el carro, ¿eh? Y yo sigo con esta carcachina, ¿eh? ¿Cómo es? Así es el mundo, ¿verdad que sí? Celosos, envidiosos de que lo ascendieron a uno. Ay, mira, lo ascendieron, pero yo era mejor, yo hacía toda la chamba, ¿verdad? Pero no, en el Señor como es, porque hay amor, pues, qué bien que el hermano lo han ascendido. Ay, el hermano le fue bien en la empresa, le está yendo muy bien, gloria a Dios, qué bien. Lo bendigo, bendícelo más el hermano, que Dios le siga bendiciendo. Ay, la hermana se recuperó de un cáncer, gloria a Dios, me gozo en eso. El hermano estaba caído y no, pues ya, se lo levantamos juntos por el poder del Señor, el poder del amor del Señor. ¿Qué es lo que ya concluía el apóstol Pablo? Todo esto del amor, ¿verdad? En Efesios 4, y ya con esto termino, volviendo a Efesios 4, en el versículo 16, que ya lo oímos. Efesios 4, 16 lo voy a leer en el lenguaje actual. Fíjense, miren cómo dice. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, su trabajo, su llamamiento particular. ¿Y quién hace que cada uno trabaje en armonía? Cristo. Para que la iglesia vaya creciendo, madurando, edificándose, cobrando más fuerza
¿Por causa de qué? Del amor. Aquí en Vicente Guerrero, según 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11, tenemos muchas funciones. Pues tenemos nuestros apóstoles o fundadores de la iglesia, ¿verdad? También en el ministerio de Casa Oración, en nuestros pastores Chuy y Vicky, el pastor Toño, bueno, los que nos envió al hermano Dago y a un servidor, pastor Adrián, ¿verdad? Él mismo es profeta, tiene el ministerio de profecía, ¿verdad? Tenemos, bueno, un pastor aquí local, su servidor. Tenemos a los que enseñan, a los maestros, que no es cualquier cosa, enseñar, ¿verdad? Está la hermana Lola, nuestro hermano Dago, el hermano Eduardo, el hermano Abraham aquí con jóvenes, la hermana Luisa, la hermana Evelyn, la hermana Marisela, ahí con los niños. En la administración pues está de vuelta el hermano Eduardo, que es multifunción, la hermana Lola también multifunción. Los sugieres aquí, el hermano Inocencio, la hermana Rebeca, el hermano Ricardo. Fíjense, los menciono porque yo creo que sepan, ¿verdad?, que hay gente que usted debe de gozarse, ¿no?, por el ministerio de esas personas, de esos hermanos, y debe de orar por ellos, porque no es fácil servir al Señor. El diablo no le gusta que su iglesia crezca y sea edificada. Por eso siempre va a poner distensión y el enemigo va a estar atacándolo una y otra vez. Los que tienen el don de ayudar, que hay muchos aquí, hay varios hermanos, los que ofrendan desde el corazón, los que hablan en lenguas y edifican, pues bueno, hay también, pues, entre comillas, hay puestos vacantes, ¿verdad? Pero el Señor es el que contrata, ¿verdad? No nosotros. Él da el trabajo, Él da la chamba, ¿verdad? La chamba espiritual. Y yo sé que todos los que aquí están sentados, están sirviendo en sus casas, no es que si no están en este grupito y que nombré a algunos, nomás no todos, no nombré a todos, perdón, a los que no nombré, al Ministerio de Limpieza, claro, son parte de la administración de la iglesia. Y yo digo, el Ministerio de Limpieza algunos los menosprecian. De hecho, cuando íbamos a Yotlán, algunas hermanas preguntan, ay, pero yo no puedo, yo quiero ir también, pero no puedo porque nomás estoy en limpieza. ¿Cómo que nomás está en limpieza? ¿Quiénes limpiaban el templo o el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. No cualquiera podía limpiar el templo del Señor. ¿Sí me entiende? O sea, lo importante es que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos de corazón, desde lo más profundo. Y sabiendo que la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros somos pocos. Pero yo le exhorto, y póngase de pie, vamos a orar, vamos a exhortarnos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que siga llamándonos, ¿verdad? Para este servicio de honra ante el Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos va purificando y nos va dando las bases para nuestra maduración espiritual, para no quedar como niños fluctuantes, mi Dios, que son arrastrados por todo viento de doctrina, sino que seamos más maduros, Señor, que sepamos discernir y practicar tu palabra, discerniendo entre el bien y el mal. Señor, guíanos, Señor, edifícanos, redargúyenos y disciplínanos si es necesario, Padre. Sabemos que nunca jamás nos vas a dejar, porque somos parte de tu cuerpo y a nadie abandonas, a nadie menosprecias. Todos, cada una de las partes son importantes, igualmente de importantes, Señor, en tu cuerpo santo, mi Dios. Y te damos gracias por entender eso. Pero también sabemos que la mies es mucha. Hay mucha obra, Señor. Y el llamamiento está abierto a todos tus hijos, a todos los que somos parte, miembros de tu santo cuerpo. Señor, sigue redarguyendo, Padre, para que sigan sirviéndote más y más en sus familias, en sus trabajos, Señor, y que los capacites cada día más y más, y que ya puedan algunos empezar a correr la carrera del servicio en la congregación que tú les has puesto, los has dirigido. Señor, redarguye, Padre. Sabemos que tu llamamiento es digno, porque digno es aquel que llama. Padre, gracias por este llamamiento. Perdónanos, porque a veces no lo hacemos según tu agrado, lo hacemos tu voluntad.
Perdónanos por desviarnos, por flojearle a veces. Señor, ayúdanos a esforzarnos, porque en el trabajo esforzado, tú dices que nos vas a bendecir sobreabundantemente para poder compartir con nuestros hermanos que están en necesidad. Gracias te damos por esta obra que tú haces y cumples en la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes. Cumple, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí meditando, hable con el Señor.